Antes de que existiera la maldad, mucho antes de que el primer ser humano habitara la tierra, reinaba la infinita bondad en los cielos. Todo era perfecto, cada ángel irradiaba una luz inmensa y profesaba un profundo respeto hacia su Creador, el Padre de todo. Sin embargo, entre todos los ángeles, uno destacaba por encima de los demás, Lucifer. Este querubín desempeñaba el papel de protector y sacerdote en el santuario celestial de Dios. Lucifer no solo era el jefe de todos los ángeles, sino que también sobresalía en capacidad natural, fuerza y sabiduría. Poseía el honor y la dignidad más elevados, brillando como la estrella más resplandeciente de todas. Lucifer ostentaba el título de primogénito de todas las creaciones, siendo la primera obra que Dios modeló con sus manos habilidosas. Su creación era la obra maestra en la que Dios se complacía. Se le otorgó un poder que excedía al de cualquier otro ángel, y su inteligencia solo era superada por la de Dios. A pesar de su importancia, las Sagradas Escrituras mencionan muy poco a Lucifer, quien según la creencia cristiana, se convirtió en Satanás. Desafortunadamente, su historia en los cielos carece de detalles en la Biblia. Por ello, en este video, exploraremos en profundidad todo lo que la Biblia dice sobre Lucifer. ¿Cuál fue su pecado? ¿Por qué se rebeló contra su Creador? Examinaremos los escasos pasajes bíblicos que tratan sobre este ser. Además, para proporcionar una comprensión más completa, citaremos varios escritos que, aunque no forman parte de la Biblia, podrían arrojar luz sobre este tema, considerando las escasas menciones en las Sagradas Escrituras. No se pierdan este video, ya que estoy seguro de que lo disfrutarán. A medida que avance el video, proporcionaré las fuentes bíblicas y también las fuentes de los textos que he citado para enriquecer este contenido. Sin más preámbulos, sean bienvenidos. A lo largo del tiempo, este ser que en algún momento fue uno de los ángeles más admirados y respetados, ha desempeñado un papel crucial en el cristianismo. Satanás, representante de la maldad y el sufrimiento eterno, es el adversario de Dios y el tentador. Su objetivo principal, según las Sagradas Escrituras, es seducir a aquellos que obedecen los mandamientos de Dios y llevarlos hacia sus propias tinieblas. Por lo tanto, es de gran importancia profundizar en el conocimiento de este ser. Para ello, nos dirigiremos al capítulo 28 de Ezequiel, versículo 12, Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y belleza. En Edén, en el jardín de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Solo al leer esto, podemos obtener una idea de lo hermoso y perfecto que era. Era considerado el sello de la perfección y poseía una gran sabiduría. En el versículo 14 del mismo capítulo se nos revela, tú, querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. La Biblia nos informa que Lucifer ostentaba el título de querubín grande y protector. Los querubines, en la jerarquía angelical, ocupan uno de los puestos más elevados, justo después de los serafines, que están más cercanos a Dios para alabarlo. Los querubines, ángeles con dos pares de alas, son guardianes de la gloria celestial, las estrellas y los cielos. Aunque no se revelan directamente a los humanos, se cree que sus luces divinas pueden influir positivamente en nosotros. Lucifer formaba parte de la manifestación de la gloria divina ante la humanidad, siendo el más sabio, hermoso y respetado de los querubines, tal como sugieren los versículos citados. En el versículo 15 del mismo capítulo se enfatiza, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Este versículo tiene un significado profundo, ya que expone que Dios no creó el mal originalmente. Creó algo perfecto, pero fue Satanás quien generó el mal. De esta manera, se revela un panorama más completo sobre la historia y la naturaleza de Lucifer, su caída y la génesis del mal en el contexto de las creencias cristianas. A causa de la abundancia de tus actividades comerciales, te llenaste de iniquidad y pecaste. Por ello, te arrojé del monte de Dios y te expulsé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Tu corazón se enalteció debido a tu belleza, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
Pueden encontrar más detalles en el capítulo 28 de Ezequiel, los invito a que lo lean. Queda claro que Lucifer, por su hermosura y sabiduría, impulsado por el deseo de obtener más, se llenó de odio y maldad, lo que lo llevó a pecar. A pesar de que poseía respeto, amor de su padre y admiración del resto de los ángeles, Lucifer anhelaba más en su corazón. Su orgullo creció y, como consecuencia, quiso obtener la gloria de Dios. Es esencial que tengamos en mente estos aspectos, ya que mencionaré textos adicionales que no forman parte de la Biblia pero que proporcionan mayor detalle sobre lo que posiblemente ocurrió en su caída y en la guerra que aconteció en el cielo. Isaías, capítulo 14, versículos 12 al 14, también nos arroja luz sobre Lucifer, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Fuiste cortado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Subiré y seré semejante al Altísimo. Jesús también presenció la caída de Satanás, como se menciona en Lucas, capítulo 10, versículo 18, donde Jesús declara, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como mencioné anteriormente, hay pocas referencias sobre Lucifer y su caída en la Biblia, por lo que nos basamos en lo mencionado hasta ahora. Ahora citaré un libro que, en mi opinión, proporciona una explicación más detallada sobre su verdadera caída. Sin más preámbulos, comencemos. Lucifer, en su momento, era el más hermoso y poderoso de todos los ángeles. Su resplandor superaba al de cualquier otro ser celestial existente. Su belleza en los cielos y su inmenso poder eran incomparables. Lucifer, también conocido como la estrella de la mañana, resplandecía con un brillo inigualable y demostraba una inteligencia sobresaliente. Era considerado como el sello de la perfección, rebosante de sabiduría y perfección en su hermosura. Todos los ángeles le admiraban y le profesaban respeto. De hecho, Lucifer representaba la creación más bella de Dios, su obra maestra. Es difícil concebir cómo era en realidad cuando emergió de las manos divinas. No podemos imaginar cómo, con el tiempo, muchos se alejaron de Dios para seguir a esta criatura. Aunque el Sol es una inmensa estrella, cuando se sitúa detrás de la Luna, esta última puede eclipsarlo por completo. De manera similar, si alguien se ponía detrás de Lucifer, la impresión era que él era el centro de todo. El lucero de la mañana daba la sensación de que su importancia superaba incluso a la de otras jerarquías angelicales. Esto no era cierto, pero la magnificencia de su creación era tan asombrosa que sugería tal influencia. Todavía no comprendo cómo el ángel más hermoso y fiel a Dios pudo descender a un estado tan bajo. No entiendo cómo el sol más brillante en un universo lleno de soles pudo transformarse en lo que es en la actualidad. Si no puedes imaginarte esto, difícilmente podrás concebir cómo pudo convencer a tantos ángeles para que lo siguieran a él en lugar de a Dios. Tampoco podrían comprender cómo logró que tantos ángeles se unieran a sus filas. Los ángeles no eran ingenuos ni como niños pequeños que pudieran ser engañados por discursos pobres. Lucifer fue el primero en emerger de Dios hacia la oscuridad de la noche, razón por la cual se le denominó la estrella de la mañana. Esta es también la primera en aparecer en la oscuridad nocturna, fue la primera estrella en brillar en la noche de la creación. Antes de que aparecieran los demás ángeles en el firmamento, el nombre también conlleva el significado de «el que trae luz», y efectivamente lo hacía. Explicaba cómo era el Creador y su discurso resultaba agradable de escuchar. Lucifer era bueno, amaba a Dios y compartía sus nobles sentimientos con los demás ángeles. Su único deseo era obrar el bien en los demás. A menudo hablaba de Dios de una manera que nadie antes había hecho. Algunos de los ángeles ocupaban posiciones como tronos, mientras que otros se destacaban como príncipes. Lucifer no era solo un trono entre tronos, sino que también era el príncipe de los príncipes. Si pudieras comprender la magnificencia de esta obra maestra creada por Dios, entenderías por qué el propio Dios elogia su creación en el libro de Job al referirse al Leviatán. Ni siquiera su pecado logró destruir la obra de Dios. Incluso en su pecado mantuvo su fortaleza. Como se ha mencionado anteriormente, entre los ángeles existían jerarquías.
Lucifer pertenecía a la jerarquía más alta de aquellos que ofrecían el sacrificio de alabanza. Él ocupaba el papel de sumo sacerdote y su poderosa y profunda voz se alzaba por encima de los coros de los demás ángeles para honrar a Dios. Pero podrían preguntarse, ¿cómo fue posible que tantos ángeles cayeran junto a Lucifer? Para ellos, resultaba más sencillo comprender a una criatura que a la trascendencia absoluta, ya que esta última se encontraba oculta tras las nubes de lo trascendente, mientras la criatura se les presentaba como un objeto más comprensible para su entendimiento. Muchos de los ángeles sucumbían a la admiración por Lucifer, algunos incluso iban más allá de lo razonable, justo y adecuado. Sin embargo, esta adoración excesiva no afectó a Lucifer en ese momento. Era recto y honorable, era admirado por todos. Pero había algo que desconocían. Dios conversaba con Lucifer en privado con frecuencia. Las palabras paternales del fundamento supremo le advertían que se estaba dejando llevar por pensamientos mundanos. No se trataba de pensamientos maliciosos, pero su mente se dispersaba en asuntos que enfriaban su corazón. Sus proyectos intelectuales personales le absorbían tiempo que debería haber dedicado a estar con Dios. La comunicación con otros ángeles empezó a ocupar más y más tiempo del que debería haber ocupado en la conversación con su padre. De manera casi imperceptible, su amor por Dios se enfriaba. Aún no había cometido ningún pecado, pero sin darse cuenta, su psicología estaba experimentando un cambio. Este cambio se arraigó profundamente en su ser, aunque nadie lo percibía. Dios le hablaba con frecuencia y le advertía. En el interior de Lucifer surgieron propósitos y caídas en la tibieza. Experimentó momentos en los que anhelaba con todas sus fuerzas amar más a aquel que le había dado todo. Lucifer no se daba cuenta, pero su bienestar y su propio honor comenzaron a fusionarse cada vez más. Se identificaba con ellos hasta que llegaron a ser una única entidad. En cada una de estas etapas, se hacía más evidente que había un crecimiento en la autoconciencia de Lucifer. Sin embargo, aún no había cometido pecado. A pesar de eso, Dios hablaba a su corazón en múltiples ocasiones en momentos de total intimidad. Dios sabía que el momento de la revelación estaba cerca, el momento en el que iba a presentarse ante el mundo angélico. Aunque nadie más lo sabía, este momento se retrasó para permitir que Lucifer creciera en humildad. Varias veces, Dios demoró este momento y le advirtió a Lucifer que esta revelación sería una gran prueba y que debía prepararse. Hijo mío, los vientos y las tensiones serán poderosos, debes estar preparado, le decía Dios. La respuesta de Lucifer a su padre era de compromiso. Le decía que, independientemente de la prueba que se presentara, él deseaba ser obediente a los mandatos de Dios. Aunque no prometía perfección, le expresaba su sincero deseo de ser fiel. A pesar de todas estas conversaciones, a pesar de las incontables veces que el Padre Todopoderoso le habló en lo más profundo de su corazón, y a pesar de su inmenso poder y belleza, Lucifer comenzó a anhelar aún más. Su deseo se intensificaba y empezó a enorgullecerse de sí mismo. Anhelaba un poder mayor al que ya poseía y deseaba que las alabanzas ya no fueran dirigidas al Padre, sino a él mismo. Lucifer aspiraba a ser como un dios. Reconoció que sus cualidades superaban ampliamente a las de los demás ángeles y este conocimiento alimentó su deseo de obtener la gloria que únicamente pertenecía al Creador. Aunque Lucifer era libre y tenía la capacidad de superar sus tentaciones, su deseo se convirtió en una obsesión. Su ambición crecía a medida que contemplaba su propio esplendor. Lucifer era libre de elegir, pero esta libertad se convirtió en una trampa para él. A pesar de todas sus capacidades, era él quien debía tomar la decisión correcta. Aunque sabía que podría superar sus tentaciones y permanecer fiel, sus pensamientos se oscurecieron gradualmente y su orgullo tomó el control. A pesar de todo, Dios nuevamente retrasó el momento de la prueba una vez más. Aconsejó a Lucifer y le ofreció más tiempo. Dios amaba a Lucifer profundamente y creía en su capacidad de cambiar. Sin embargo, llegó un momento en que se necesitaba considerar a los demás ángeles, no solo la historia personal de uno de ellos. Finalmente, llegó el día que todos habían estado esperando.
Los cielos se llenaron de silencio y el firmamento quedó en calma mientras Dios hablaba solemnemente. Dios anunció que crearía un universo material y les enseñó cómo la vida florecía en él. Anunció su intención de crear la humanidad. Esta noticia emocionó a los ángeles y los llenó de alegría. Pero lo que los sorprendió más fue el plan de Dios de pedirles que adoraran a Dios hecho hombre, algo que jamás habrían imaginado. El plan de Dios era más profundo y desafiante de lo que nunca hubieran anticipado. La revelación de este plan significaba que su adoración se dirigiría hacia una forma completamente nueva y única. La revelación de este gran plan trascendía sus expectativas y les exigía una adoración más profunda e incluso más difícil que la adoración a Dios en su forma divina. Jesucristo sería su nombre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Este misterio, que permanecía oculto para los ángeles, sería revelado a la humanidad. Dios se mostró ante ellos encarnado bajo una apariencia humana y les dijo que lo adoraran en esta forma. La luz divina se hizo carne, un espectáculo maravilloso. Sin embargo, uno de los ángeles permaneció inmóvil, observando sin poder reaccionar. Su rostro reflejaba un vacío profundo, como si algo estuviera destrozándolo. Se convirtieron en odio, todo motivado por el anhelo de poder. En su mente, Lucifer consideró las posibilidades de cómo podría haber sido él el vaso perfecto para contener la divinidad encarnada, manteniendo su propio ser sin dejar de ser Dios. Pensó que Dios debería haber escogido lo imperfecto. Estas preguntas y ansiedad lo consumieron. Frente a Dios, Lucifer, el único que no se arrodilló, abrió sus labios y pronunció un no. Su voz carecía de emoción, como si estuviera declarando un hecho. Su mirada se fijaba en el trono divino mientras repetía con firmeza su negativa. Los ángeles presentes quedaron perplejos, incapaces de creer que el ser más puro y hermoso estaba desafiando a Dios de esta manera. Lucifer giró su mirada hacia la multitud de ángeles y comenzó a exponer su razonamiento con inteligencia y confianza. Argumentó que lo que Dios había planteado estaba equivocado, explicando por qué creía que la propuesta era incorrecta. Convenció a algunos con su discurso, no porque fuera lógico, sino porque sabía cómo usar su elocuencia para persuadir. En medio de este discurso rebelde de Lucifer, resonó una voz potente y asombrosa que exclamó: ¿Quién como Dios? Esta afirmación valió más que todo el discurso de Lucifer. Fue una voz que despertó a todos, una voz que parecía más convincente que todas las razones del rebelde. En ese momento, el ángel Miguel, un arcángel de menor jerarquía, se paró junto a Lucifer y le dijo directamente a la cara: «Eres un soberbio». Estas palabras de Miguel impactaron profundamente. Aunque Lucifer aún era respetado y amado por muchos, estas palabras desencadenaron un dolor agudo en él. El hecho de que Miguel tuviera el valor de enfrentarlo de esa manera lo hirió de manera significativa. Lucifer se vio obligado a girar la espalda y retirarse, sintiéndose herido y desafiado. La gran rebelión liderada por Lucifer se desencadenó ante su rabia e insatisfacción. Formó un ejército con los ángeles que lo seguían y estaban dispuestos a luchar a su lado. Su discurso persuasivo había calado hondo en muchos ángeles, sembrando la confusión y llevándolos a creer que adorar a Lucifer los acercaría más a él. Esta manipulación y persuasión convencieron a muchos de los ángeles que antes eran los más bellos y hermosos. Dios habló a todos los ángeles, reconociendo tanto lo que habían hecho bien como lo que habían hecho mal. Les enseñó sobre la verdad, la nobleza, lo santo y lo correcto, así como lo incorrecto y lo desviado. Les habló sobre la perfección y la esperanza, sobre los gozos del cielo y la felicidad que sigue el camino de la vida. Dios habló como un maestro y un rey, revelando un misterio aún mayor. Iba a pedir más a los ángeles, una prueba para forjar sus espíritus en el fuego de la prueba. La encarnación no era el final, sino una etapa en el plan divino. Se reveló la historia de la iniquidad que corrompería a los hombres, seres finitos e ingratos que se rebelarían y finalmente matarían al Salvador. La contradicción era sorprendente. ¿Cómo podían responder con odio a la mayor prueba de amor? Esta pregunta resonó en la mente de muchos ángeles. La idea de adorar a un Dios crucificado, arrodillarse ante un cuerpo destrozado y ensangrentado,
cubierto de heridas y sufriendo al límite, era desconcertante. La visión de la crucifixión marcó un punto crucial en la historia de los ángeles. Fue el momento en que la copa se derramó, cuando la paciencia de muchos se agotó y la rebelión alcanzó su clímax. La visión de un Dios tan sufrido y humillado parecía incomprensible y algunos ángeles no pudieron aceptarla. Esta fue la gota que colmó el vaso, llevando a muchos a tomar el camino de la rebelión y la caída. La semilla de la duda se había plantado en las mentes de muchos ángeles. Algunos empezaron a cuestionar la lógica de las órdenes divinas, insinuando que Dios no podía pedirles algo contrario a la razón. Esta duda se convirtió en un puñal que penetró en las mentes de los ángeles, generando desconfianza y confusión. Surgieron preguntas sobre la verdadera naturaleza de Dios y su relación con los ángeles. A medida que más ángeles caían en la trampa del razonamiento erróneo, la rebelión se expandía a lo largo de las jerarquías angelicales. Incluso ángeles que ocupaban posiciones elevadas, como tronos y principados, se unieron a la rebelión. La desunión y el error se propagaron entre las filas celestiales y la influencia del engaño era poderosa. Sin embargo, en medio de la lucha y la oscuridad, un ángel sobresalía. Aunque no era de una jerarquía superior, su amor y fidelidad eran excepcionales. Este ángel era Miguel, el arcángel. A pesar de las dificultades, Miguel mantuvo viva la llama de la fidelidad y la fe en los momentos más oscuros de la batalla. Cuando la duda y la rebelión se apoderaban de muchos, él proclamó valientemente: ¿quién como Dios? La luz de la fe y el amor de Miguel iluminaron a otros ángeles. Su valentía y devoción inspiraron a muchos a permanecer fieles a Dios. Finalmente, en una feroz batalla liderada por Miguel y sus ángeles, la verdad, la fe y la esperanza prevalecieron. Derrotaron al dragón, simbolizando la victoria sobre Lucifer, quien se convirtió en Satanás como resultado de esta batalla. Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Un tercio de todos los ángeles cayó con él, atrapados en su rebelión. Lucifer, una vez el ángel más perfecto y hermoso, perdió sus atributos y cayó al abismo. Esta historia es asombrosa y cautivadora, una batalla épica que culminó con la victoria de la verdad y la fidelidad. Espero que hayas disfrutado de esta narrativa tanto como yo. Agradezco a todos los que llegaron hasta aquí. Si les gustó, les animo a suscribirse, reaccionar y activar la campanita. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Dios te bendiga.